Cuando el 30 de enero de 2008, a los 87 años, falleció Marcial Maciel, la noticia dio vuelta al mundo al instante. Se trataba de un gran líder de la religión católica, que si bien había terminado sus días en Jacksonville, Florida, había hecho gran parte de su trabajo eclesiástico en México. En su lecho de muerte lo habían rodeado muchos de sus colaboradores y fieles, quienes lo habían seguido en los últimos años dentro de la Congregación Legionarios de Cristo, el grupo que había fundado y encabezado durante décadas. Sin embargo, ya para ese momento, bien entrados los años 2000, había una sombra posada sobre la figura de Marcial Maciel. Aunque por mucho tiempo los Legionarios de Cristo habían intentado disipar los rumores, un gran sector de la sociedad estaba seguro de que los trascendidos eran ciertos. El hombre era uno de los mayores depredadores sexuales de menores que la Iglesia Católica había protegido en toda su historia. ¿Por qué nadie escuchó a sus víctimas cuando lo denunciaron por primera vez en 1997? ¿Quién ordenó que hasta el año 2002 no se volviera a hablar sobre las denuncias que pesaban sobre Maciel? ¿Qué rol cumplieron el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI en el tratamiento de este caso? ¿Cómo hizo Maciel para escapar de la justicia hasta el último de sus días? Vamos a conocer a uno de los personajes más siniestros de la Iglesia, cuando hablemos de lo más insólito, de Marcial Maciel. Si esta temática les gusta y quieren que sigamos investigando, pueden comentar escribiendo Iglesia. Recuerden que todo nuestro contenido también puede encontrarse en plataformas de podcast. Les agradecemos su like y esperamos que disfruten de este material. Marcial Maciel degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija de La Paz, la cabecera de un estado del mismo nombre, en Michoacán, México. Pertenecía a una familia numerosa. Él era el cuarto de 8 hijos, y tanto sus padres como sus antepasados tenían una larga historia vinculada con la religión católica en México. Cuando Maciel tenía apenas 7 años, llegaron a su ciudad los llamados alzamientos cristeros, fuerzas insurgentes en el marco de la Guerra Cristera, un conflicto armado que se extendió desde 1996 hasta 1929. En esos sucesos, el centro de la disputa era de tipo religiosa. Fue una sucesión de enfrentamientos entre el gobierno y milicias cristianas que se oponían a la aplicación de la Ley Calles, una legislación que limitaba notablemente la influencia de la religión en la vida institucional del país. Marcial vio de primera mano aquellas luchas que tenían, de un lado, a los grupos católicos de los que él ya se sentía parte. Su familia decidió alejarse de la zona de conflicto y se trasladaron a Michoacán, donde el pequeño Marcial daría sus primeros pasos en la fe. Allí tomó la comunión y en los años siguientes, la idea de dedicarse de lleno a la prédica religiosa creció cada vez más en él. Tanto que una vez cumplidos los 15 años, tomó la decisión de ir a la Ciudad de México para iniciar su carrera como sacerdote. No lo hacía completamente alejado de su familia, ya que se sumó al seminario que dirigía su propio tío abuelo, Rafael Guízar y Valencia, nada menos que el obispo de Veracruz. Con contactos aceitados dentro de la estructura eclesiástica y una ambición que se veía claramente desde hacía tiempo, Maciel empezó a construir un camino propio que le auguraba obtener, no mucho tiempo después, sus primeras dosis de poder. Aún sin haber cumplido los 21 años, fundó sus congregaciones, logrando que los primeros fieles empezaran a seguirlo. Tenía carisma, una gran capacidad para convencer a los demás, y la certeza de que era un enviado de Dios en la tierra, un elegido, con todas las letras. Una de esas congregaciones se convertiría con el correr del tiempo en el grupo Legión de Cristo, los cimientos sobre los que fundaría un auténtico imperio dentro de la fe católica.
Un reinado en el que él parecía ser el monarca indiscutido y el líder intocable. Pero un imperio fundado, al fin de cuentas, sobre una mentira y un secreto tan oscuro que lo haría tambalear hasta derrumbarlo por completo. A partir del 3 de enero de 1941, los Legionarios de Cristo pasaron a ser un grupo en constante expansión dentro del derecho pontificio, con su sede original en la Ciudad de México y bajo el liderazgo total e inobjetable de Marcial Maciel. La congregación contaba con seminaristas que formaban a jóvenes, adolescentes y prácticamente niños. Venían de distintos puntos de México y otros países, con el objetivo de educarse dentro de la fe. Maciel nunca tuvo problemas ni obstáculos para que su congregación fuera aprobada por la cúpula religiosa. Como hemos dicho, tenía contacto familiar directo, pero además él mismo cultivaba una red de vínculos que le hacían tener llegada a todas las instancias jerárquicas de la Iglesia. De este modo, logró captar la atención del entonces Papa Pío XII en 1946, iniciando así una seguidilla de buenas relaciones con la Santa Sede que serían aspectos clave para entender el nivel de protección que llegaría a tener más adelante. El Papa de aquel momento se mostró muy interesado por la tarea que el mexicano realizaba y facilitó todos los permisos para que su orden se hiciera cada vez más fuerte. Ya para 1965, bajo la era de otro papa, Pablo VI, los Legionarios de Cristo obtuvieron el reconocimiento absoluto dentro de la estructura católica. Todo salía a la perfección para Maciel, que veía cómo el sueño de ser líder de su propio grupo se completaba ante sus ojos. En las décadas siguientes, la relación cercana de Maciel con el siguiente papa, Juan Pablo II, dejaría en evidencia el nivel de poder que había obtenido. Era sin dudas una de las figuras más importantes e influyentes de la religión católica a nivel continental. En cada visita de Juan Pablo II a México, se podía ver a su lado a Marcial Maciel. En 1991, pudo celebrar los 50 años de existencia de los Legionarios de Cristo sin que nada pareciera empañar su trayectoria y liderazgo. En 1979, 1990 y 1993, acompañó como una sombra al Papa en cada una de sus giras y formó parte de los más selectos grupos de consulta clerical. Todos tomaban en cuenta lo que Maciel tenía para aportar. Se lo escuchaba con atención y en silencio, al igual que hacían sus fieles legionarios. Pero algo más estaba pasando, como una historia subterránea que corría en paralelo a esa seguidilla de éxitos y sueños cumplidos para Maciel. Una trama mucho más retorcida, llevaba años desarrollándose, hasta que explotó, pero muy lejos del ámbito eclesiástico. El estallido se dio ni más ni menos que en los medios de comunicación. El 23 de febrero de 1997, el diario norteamericano Hartford Courant se hizo eco de una revelación espantosa. 8 ex integrantes de los Legionarios de Cristo le habían enviado una carta a Juan Pablo II que se difundió masivamente y en la que acusaban directamente a Marcial Maciel de haberlos abusado sexualmente durante años. Pero los denunciantes no solo apuntaban al propio Maciel, sino que el reclamo escalaba hasta lo más alto de la Iglesia. Cuando habían querido buscar ayuda, nadie los había recibido. Del Papa para abajo, no había ningún jerarca de la Iglesia que quisiera saber lo que tenían para contar. La televisión mexicana se hizo eco de la denuncia y transmitió un informe con el testimonio, directo y descarnado, de una de las víctimas. José Barba ya era un hombre de edad avanzada, pero nunca había podido olvidar a Maciel, no solo porque había sido su líder religioso,
sino porque aprovechándose de ese lugar de poder, lo había obligado a tener contacto sexual. Barba describió que Maciel lo había abrumado con una historia extraña. Le dijo que padecía una enfermedad poco frecuente en la zona genital y que necesitaba ayuda para extraer semen y hacer algunos estudios. Al principio Barba se negó y dio claros indicios de estar aterrorizado. Era muy joven y quien le hablaba era la persona más importante de su vida como seminarista. Maciel se mostró insistente y brusco, enojado por su primera negativa. Al final pudo doblegarlo. Unos días después, Maciel le pidió que no dijera nada, asegurando que aquella supuesta enfermedad le daba vergüenza y que era mejor mantenerlo como un secreto entre ambos. Lo que José Barba no tardaría mucho en descubrir era que él no había sido la única víctima. Maciel actuaba igual con decenas, cientos de muchachos que participaban en su congregación, incluso con sus propios hijos biológicos que mantenía en secreto. Lentamente, todo se iría destapando. Aunque sería esperable que luego de la primera revelación de denuncias el caso explotara por los aires y Maciel fuera expulsado de su cargo, nada de eso ocurrió. Por el contrario, los medios mexicanos de pronto hicieron silencio total. Durante 5 años, nadie volvió a mencionar lo que se había dicho incluso en la televisión. Muchos hablan de que empezó a instalarse una censura total sobre las denuncias contra Maciel, en México y el resto del mundo. Una muralla protectora se levantó alrededor del sacerdote y de la Legión de Cristo. A nivel interno, la congregación mostraba a sus feligreses videos en los que comparaban a Maciel con el padecimiento sufrido por Cristo. Decían que aquello no era más que rumores, habladurías y un complot que no solo tenía por objetivo destronar a Maciel, sino también al propio Papa Juan Pablo II. Lograron posicionarse como víctimas y señalar a los denunciantes como parte de una conspiración antirreligiosa, y gran parte de la sociedad lo creyó por entonces. La cúpula eclesiástica nunca estableció ninguna clase de penalización o investigación oficial sobre la figura de Maciel en esos años. El Papa, cuya salud se deterioraba visiblemente, jamás le soltó la mano a aquel estratégico aliado de México. Y Maciel continuó como si nada, recibiendo a más niños y adolescentes que llegaban a las parroquias y escuelas que dependían de los legionarios. Puertas adentro, nadie creía las palabras de los denunciantes. Nadie osaba cuestionar la honradez del líder, y los abusos seguían ocurriendo. Pero cuando una historia es lo suficientemente fuerte, de algún modo vuelve a abrirse paso. Y para el año 2002, el cambio de milenio parecía haber modificado también al mundo y el modo de dimensionar la gravedad de los abusos. Se produjo la llamada crisis de la pederastía en la Iglesia Católica, con denuncias que aparecían en todas partes, y Maciel volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Pero esta vez, terminaría expuesto. En 2005, Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto XVI. El sujeto conocía desde hacía mucho las denuncias contra Maciel. Él mismo había formado parte de una comisión interna de investigación en los primeros meses de las denuncias, aunque jamás hubo avances y la investigación rápidamente se archivó. Pero desde 2002, el ocultamiento masivo de abusos en todo el mundo se había vuelto insostenible para la Iglesia. Había casos por doquier, y los curas pederastas no parecían ser lamentables anomalías, sino una epidemia silenciosa que por años había sostenido su impunidad. La sociedad no estaba dispuesta a tolerarlo, y la opinión pública comenzó a hacer mella. El catolicismo estaba perdiendo su milenaria credibilidad y poder.
Para Ratzinger, fue inminente tomar una decisión al respecto. Para su primer año de papado, la Legión de Cristo ya era mucho más que una congregación mexicana. Tenía presencia en cerca de 10 países y unos 65.000 miembros. Su fuerza más grande estaba en América Latina. Y también las víctimas, que ya no se callaban más. Pero tal había sido la impunidad de Maciel hasta ese momento, que a todos tomó por sorpresa cuando el Papa Benedicto XVI ordenó su pase a retiro en 2006. Desde su asunción como sumo pontífice, había enviado personas de su confianza a México para entrevistarse con las víctimas. Parecía una de las primeras acciones concretas a favor de ellos, y la primera estocada a una figura de la Iglesia que hasta ese momento se había regodeado en no sufrir ninguna consecuencia. Para algunos sociólogos, el papado de Benedicto estuvo marcado por acciones concretas para combatir la pedofilia en la Iglesia, pero no fue suficiente. Se tomaron medidas, sí, pero algunos las clasifican como poco más que maquillaje, un modo en que la cúpula eclesiástica buscó limpiar su imagen y una estrategia para hacer control de daños. Apartaban a los curas señalados, pero no había una condena concreta. Estaba claro que la sociedad ya no iba a tolerar el silencio alrededor de las denuncias de abuso, y esa era una forma de mostrarse abiertos y en colaboración con la justicia. El problema fue que a Maciel, la justicia terrenal nunca le llegó. Tuvo que apartarse de su rol como líder religioso, es cierto, pero lejos estuvo de pagar sus culpas o de que se desarrollara una investigación oficial y minuciosa sobre las detalladas denuncias que se contaban por decenas. Todos al final comenzaban y terminaban en los medios, porque Maciel seguía teniendo una vida normal. Después de que la Santa Sede enviara la orden de apartar a Maciel, los legionarios estuvieron dispuestos a proteger el nombre de su líder y rechazaron tanto la decisión de la cúpula como las denuncias. Jason Berry, uno de los dos periodistas del National Catholic Reporter, que en los años 90 se había hecho eco de las primeras denuncias, afirmó que en torno a la figura de Maciel seguía existiendo una protección absoluta desde su congregación. Estaba blindado, pero cada vez le sería más difícil sostener el buen nombre de Marcial Maciel. En sus últimos años de vida, ya sin poder ejercer su rol de manera abierta, Maciel viajó por el mundo y bajó el perfil, aunque nunca lo suficiente para que el gesto pudiera confundirse con arrepentimiento. Según le había ordenado el Papa, debía mantener una vida de oración y penitencia, pero cada tanto se conocían fotos del sacerdote caído en desgracia, en las que se lo veía sonriente junto a muchos de sus colaboradores más cercanos, vacacionando en las playas norteamericanas mientras se establecía en Estados Unidos de manera fija. Pero no solo estaba rodeado de amigos y devotos, también solían acompañarlo dos mujeres. Después de su muerte, aquella historia terminó de aclararse. La mujer más grande se llamaba Norma Hilda Baños y la otra era su hija Normita. Pero no estaban con el sacerdote en calidad de seguidoras o secretarias. Eran su mujer y su hija. En febrero de 2009, el periódico estadounidense The New York Times confirmó el rumor largamente sostenido. Maciel había tenido descendencia, algo terminantemente prohibido en la vida de un cura que debe mantener la castidad. Pero a la luz de las denuncias sobre el abuso de menores, aquello no parecía el peor de sus pecados. La pregunta que sí quedaba flotando en el aire era si Norma y su hija sabían de los abusos cometidos por el sacerdote. Ante el constante asedio de la prensa, Hilda habló. Según afirmó en una entrevista concedida al diario El Mundo, conoció al sacerdote cuando aún era menor de edad,
pero no quedó embarazada hasta los 26 años, cuando tuvo a la pequeña Norma. Dijo que no estaba al tanto de las denuncias ni de nada de la vida de su pareja, aunque sostuvo el vínculo por al menos 2 décadas. Algunos dudaron de sus palabras, asegurando que conocía más datos de los que más adelante admitiría. Pero lo cierto era que Maciel no solo había engañado a Norma, sino a muchas otras mujeres. Bajo una identidad falsa y con el apellido Rivas, que fue el mismo que recibió su hija, mantuvo diversas relaciones en secreto, y para sostener la mentira, necesitaba dinero. En 2009, cuando la verdad salió a la luz y los reporteros buscaron a Norma, la encontraron viviendo junto a la hija del sacerdote en un edificio lujoso de un barrio exclusivo de Madrid. Comenzaron a circular las primeras teorías de que Maciel no solo era un abusador y un sistemático mentiroso, sino también un estafador. Pero antes de adentrarnos en sus complejas finanzas, hay algo más que decir sobre su descendencia. Porque con una fortuna valuada en 20.500 millones de euros en su congregación, no fue solo Normita una de las posibles reclamantes de esas riquezas, sino que se reveló la existencia de más descendientes del sacerdote. El 3 de marzo de 2010, la periodista mexicana Carmen Aristegui dio a conocer la historia de Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus 3 hijos. 2 de ellos, llamados Cristian y Raúl, afirmaban ser hijos biológicos del cura. Ellos también conocían a Maciel bajo el nombre apócrifo de José Rivas y al principio desconocían por completo su verdadera identidad, hasta que en 1997, con la primera oleada de denuncias, vieron las fotos publicadas en revistas. Pero esta revelación enmarcaría otro secreto mucho más perturbador. Raúl y Omar, un hermano mayor de otro padre, relataron que Maciel los había sometido a ellos también a reiterados abusos. Los hombres, ya adultos, narraron que durante 8 largos años, Maciel visitaba la casa familiar para ejercer como padre semipresente, y en ese momento abusaba de ellos. Los obligaba a masturbarlo, con excusas similares a las que habían contado las demás víctimas del cura. Decía tener una dolencia física poco frecuente y constantemente los obligaba a contactos inapropiados. Así, se fue desvelando poco a poco lo que se escondía tras décadas de silencio y mentiras. Pero todavía faltaba que los legionarios de Cristo se hicieran eco de las denuncias y aparecieran más abusos. Para el año 2010, mantener el buen nombre de Maciel parecía una tarea titánica. Una mentira en toda regla. Finalmente, los legionarios de Cristo, sus antiguos seguidores, admitieron que alababan a un pederasta, a un depredador sexual. A través de un comunicado que generó un enorme revuelo, la congregación admitió la existencia de los varios hijos de Maciel y también la larga lista de abusos sistemáticos dentro del grupo al que pertenecían. Fue un triunfo para las víctimas, un respiro, pero sabían que se trataba de un gesto y poco más, ya que Maciel estaba muerto y hasta el último día había podido disfrutar de su vida impunemente. No obstante, la situación sirvió para echar por tierra todo atisbo de respeto que aún quedara en alguien con respecto a Maciel. Los legionarios de Cristo ordenaron descolgar sus cuadros, remover sus retratos y de algún modo hacerlo desaparecer de la memoria. Pero sus víctimas y sus hijos no olvidaban ni querían que el mundo dejase de hablar de quién fue realmente Marcial Maciel. Con el tiempo, más mentiras seguirían saliendo a la luz. La creciente sospecha de que otros miembros de los legionarios habían cometido abusos comenzó a sonar con fuerza. En 2020, Fernando Martínez, otro sacerdote y legionario,
fue acusado de haber cometido delitos similares contra niñas de la congregación. Finalmente, admitió su culpabilidad. Con la complicidad de una maestra, durante años abusó de decenas de niñas de la escuela perteneciente a los legionarios. A pesar de las denuncias que empezaron a circular entre familiares de las niñas, Martínez fue trasladado a otro noviciado y siguió en contacto con menores por muchos años más. Los casos siguieron surgiendo uno tras otro. La propia congregación llegó a admitir que 175 niños y niñas habían sido abusados en su paso por ese grupo. Pero Maciel y Martínez no habían sido los únicos. Al menos 7 sacerdotes estaban directamente implicados en estas prácticas en las escuelas dependientes de los legionarios. 7 curas más lo habían hecho también en las parroquias, otro en la pastoral juvenil y 11 más en distintas sedes de los legionarios de Cristo. Es más, unos 54 seminaristas fueron acusados de diversos abusos antes de convertirse en curas, como si parte de las prácticas dentro de la congregación para ordenarse sacerdotes incluyera abusar de niños. Aquello parecía una práctica sostenida en el tiempo, una suerte de espantoso legado que Maciel había dejado entre sus seguidores. Había formado una escuela de pederastas bajo la total protección de una iglesia que cayó por décadas. Si algo más faltaba para terminar de hundir la figura de un hombre que de otra forma posiblemente habría sido canonizado, fue descubrir que ni siquiera había escrito los libros que decía haber hecho y que utilizó el dinero de su congregación para tapar sus otros delitos. Así salió a la luz en 1999, cuando medios internacionales como el diario El Mundo demostraron que el libro publicado por Maciel bajo el título El Salterio de mis días, 98 meditaciones, era en realidad una copia textual de gran parte de Salterio de mis horas, otra publicación de 1956 del abogado y político católico Luis Lucía Lucía. Se estima que más del 80% del libro había sido copiado palabra por palabra. El libro que Maciel se había atribuido funcionaba como texto central de la congregación y convertía todo aquello en una mentira aún más absurda. Todo lo que rodeaba a Maciel parecía caerse a pedazos, y nada, si el más mínimo detalle de todo lo que había construido, parecía ya real. También se supo que Maciel era adicto. Dependía de dosis diarias de Demerol, un fuerte analgésico que sus propios seminaristas debían obtener para él y administrarle. Decía que esa enfermedad que lo aquejaba le daba fuertes dolores y debía tomar el medicamento, aunque nunca acudió a un médico que acordara con ese diagnóstico. Sus víctimas también detallaron que en ocasiones los obligaba a inyectarle morfina con la misma excusa. En 2020 vino uno de los golpes finales sobre la figura del sacerdote. Tras la filtración de 12 millones de documentos en un evento conocido como los Pandora Papers, salieron a la luz miles de movimientos financieros ilegales que salpicaban a entidades y personas millonarias de todo el mundo. Entre los señalados estuvo otra vez Marcial Maciel y su congregación. Puntualmente, se reveló un entramado financiero de cuentas offshore creadas por los Legionarios de Cristo para poner unos 295 millones de dólares lejos de los auditores del Vaticano, que ya investigaban los abusos sexuales cometidos por el fundador de la congregación. Maciel ya llevaba cerca de 10 años muerto, pero esta revelación incluyó un recorrido por la ruta que hizo aquel dinero. Hasta llegar a un fideicomiso abierto en Nueva Zelanda, los billetes pasaron por Suiza, Estados Unidos, Inglaterra y México. El dinero había sido desviado para reducir la cantidad de irregularidades que surgirían si la investigación iba más a fondo.
También se dieron a conocer diversas investigaciones que apuntaban a que Maciel había desviado fondos millonarios para mantener económicamente a sus familias secretas y también para sobornar o hacer jugosos regalos a distintos estratos de la jerarquía católica y así ganar su simpatía. Pero más allá de haber admitido los abusos sexuales, los legionarios de Cristo nunca ratificaron haber incurrido en prácticas de corrupción financiera. Dijeron en un comunicado que la orden tiene un fideicomiso para recibir y distribuir donaciones específicamente para cubrir los costos de sacerdotes ancianos y enfermos y personas consagradas o para otros fines religiosos, caritativos o educativos. Aquel era un pecado del que jamás se harían cargo. La historia de Marcial Maciel dejó muchas heridas abiertas. Aunque su reputación quedó enterrada, la sensación de injusticia persiste hasta la actualidad. Maciel nunca pagó realmente por sus delitos, y cientos de personas se vieron afectadas directamente por sus aberrantes prácticas. Debieron dedicar sus vidas a sanar los traumas que el cura les produjo. Primero completamente solos, sin el acompañamiento de una sociedad que miraba para otro lado. A pesar de haberse confirmado que él no era el único abusador dentro de la congregación, los legionarios de Cristo siguen existiendo y en funcionamiento. Pero el recuerdo oscuro de Maciel no puede ser borrado, y cerca de la fecha de publicación de este video, el servicio de streaming HBO Max presentará un documental titulado El Lobo de Dios, en el que indagará sobre las denuncias y este secreto a voces que se conoció cuando ya era demasiado tarde. Una red de complicidades y silencios que impidió a muchos niños y adolescentes crecer en un ambiente sano, comprender lo que había pasado y saber desde temprano que aquello no había sido culpa de ellos. Pasaron las décadas y la visión sobre los abusos cometidos por sacerdotes ha cambiado, pero resiste la sensación de que ciertas estructuras seguirán manteniendo los secretos todo el tiempo que sea posible, hasta que la mentira, por su propio peso insoportable, haga caer las máscaras. Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas y perturbadoras en Para Nada Normal.